La conmovedora historia de una abuela traicionada. Su venganza lo llevó a rogar de rodillas. En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y cielos despejados, Clara, una abuela de 75 años, vivía en una modesta casa adornada con flores de colores vibrantes. Los aromas de sus orquídeas y azaleas llenaban el aire, pero aquel aroma familiar se tornó en un presagio de tormenta. Durante años, Clara había dedicado su vida a criar a su familia, tejiendo la historia de cada uno con hilos de amor y sacrificio. Pero el calor del sol que habitaba en su corazón se apagó de repente. Una tarde tranquila, mientras preparaba su famoso guiso de carne, Clara escuchó un murmullo en la calle. Un grupo de vecinos hablaba en voz baja. Sus rostros pálidos reflejaban la inquietud. ¿Has oído? El hijo de Clara se ha metido en problemas con la banda de los demonios, decía una mujer, sus manos temblorosas al sujetar un cesto de frutas. La palabra bandas retumbó en su mente como un eco aterrador. Algo dentro de ella se rompió. Su hijo, el orgullo de su vida, el que siempre había brillado como la estrella más brillante, ¿era ahora una sombra atormentada? Al caer la noche, Clara, con el corazón estrujado, decidió que era hora de descubrir la verdad. Las luces del pueblo titilaban y las risas se convertían en murmullos al verla pasar. Sabía que se hablaba de ella, del escándalo que se formaba a su alrededor. Una sensación helada la envolvía, como si cada rumor fuera un dardo arrojado a su ser. Sin embargo, en lugar de rendirse, Clara sintió que una llama resurgía en su interior. Confiaba en su instinto. Sabía que debía proteger su legado. Caminó hacia las sombras, donde solía despreciar a los marginados de la sociedad. Los encontró en un viejo bar, riendo y hablando en susurros. Era el grupo que siempre había evitado, aquellos que cargaban con estigmas por ser diferentes. Sin embargo, ahora se convirtieron en sus aliados. Necesitamos planear. No dejaré que mi nombre sea manchado por la traición de mi propio hijo, dijo con una voz firme que sorprendió incluso a ella misma. Los días pasaban y Clara se sumergía en un mundo que nunca imaginó, con rifles y cuchillos ocultos. Cada encuentro era una chispa en la noche oscura. Pero mientras trazaban su venganza, un giro inesperado la golpeó en la cara. Uno de los hombres de la banda, un rostro conocido del pueblo, reveló que había sido amigo de su difunto esposo, y la conexión con su familia era más profunda de lo que pensaba. Fantasmas del pasado eran arrastrados a la luz. Su historia, entrelazada con la oscuridad, se llenó de secretos que nunca había querido descubrir. Clara se encontraba en una encrucijada. ¿Debía continuar con su plan de venganza, arriesgando aún más su legado? La angustia se apoderó de ella, enfrentándola a su hijo y ahora a un pasado que creía olvidado. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras dudaba entre el amor y el deber. ¿Y si su hijo estaba realmente en peligro? ¿Qué verdad aún no había desentrañado? Justo cuando estaba lista para tomar una decisión, un golpe sordo resonó en la puerta. Su corazón palpitaba con fuerza. Al abrir, un mensajero con un rostro grave le entregó un papel arrugado. Las palabras impresas hacían eco de un nuevo caos que podría caer sobre ella y lo que más amaba. ¿Su legado estaba realmente amenazado o había una verdad aún más aterradora esperándola en las sombras? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara sintió su corazón acelerarse mientras el mensajero se alejaba, como si cada golpe resonara en la puerta de su alma. Desdoblando el papel, sus manos temblorosas leyeron las palabras cuidadosamente escritas. Tu hijo está en peligro. No confíes en nadie.
Un escalofrío recorrió su espalda, un presagio que la sumergió en la oscuridad. ¿Qué significaba eso? Su mente disparó, buscando respuestas entre sus propios miedos. Sin poder contenerse, salió a la calle, el aire fresco de la noche golpeándole la cara. Su mente daba vueltas como un torbellino. El hijo que amaba, el escándalo, la banda, y ahora ese mensaje. Todo se entrelazaba en un profundo caos. No sabía a quién acudir. El pueblo la miraba con ojos llenos de juicio, y su propio hijo había cruzado una línea que parecía imposible de regresar. Cuando llegó al bar viejo, donde había comenzado todo, se encontró con los rostros de aquellos a quienes había considerado aliados, pero que ahora eran solo desconocidos. Un estremecimiento la recorrió. Se detuvo, el aire pesado como un plomo, y escuchó susurros, risas, voces mezcladas en la penumbra, palabras en clave. Eran ellos quienes llevaban a su hijo a la perdición. Y su corazón gritaba de desesperación, pero algo en su estómago le decía que había más. Entonces lo vio. A la esquina del bar, una figura se alzó. Era Javier, un viejo amigo de su difunto esposo, ahora un conocido de la banda. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Se acercó a Clara, susurrando: «No estás sola. Hay secretos que deben revelarse». Su voz, un suave hilo tendido entre la tensión que llenaba la habitación. «Tienes que decirme la verdad», exigió Clara, sintiendo que la ira comenzaba a brotar. «Él es mi hijo». «Tu hijo está más involucrado de lo que piensas», murmuró Javier, cada palabra un disparo directo al corazón de Clara. «No solo está con ellos, es el pez más gordo en este asunto. Hay un trato que no puedo dejar que continúe». Justo entonces el ambiente cambió. La puerta del bar se abrió de golpe y un grupo de hombres entró, los rostros fríos como el acero. Clara sintió como el aire se le escapaba. En un instante las risas cesaron, y el silencio se apoderó de todos. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero el peligro estaba palpable, palpable como el sudor en su frente. Clara sintió las miradas afiladas, evaluando, cuestionando, desnudándola. Uno de ellos, con una cicatriz oscura cruzándole el rostro, se acercó a Javier, sus ojos llenos de odio. Hablando de secretos, amigo, tu tiempo está a punto de terminar. Con un solo movimiento, sacó un objeto brillante de su chaqueta. Era un cuchillo. La sensación de terror hizo que Clara retrocediera. Sin embargo, lo que siguió fue aún más inesperado. Javier se giró lentamente hacia Clara, una sonrisa amarga en su rostro que nunca había visto antes. «Lo siento, Clara, pero hay cosas que necesitabas conocer. Tu hijo no es quien dices que es». Las palabras resonaron en su cabeza. Un eco ensordecedor. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Tu hijo, Clara, es el hijo de un hombre que no pensabas que conocías. Un hombre que te traicionó, que te dejó sola. La conexión va mucho más allá. El deterioro de su mundo comenzó a caer como un castillo de naipes. Cada revelación desgarraba su corazón. ¿Cómo podía ser posible? Clara dio un paso atrás, su mente y corazón gritando, cada instante una pesada carga. Entonces, el mundo se desmoronó. Había más verdades esperando en las sombras. Y ella estaba a punto de ser arrastrada de nuevo hacia el abismo. El caos se intensificó y Clara, ahora atrapada entre su fe en el amor y el desasosiego de los secretos, sintió que el infinito se cernía a su alrededor. ¿Quién era realmente su hijo? ¿Y qué destino les aguardaba? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, aguardando en la oscuridad. Clara, inmóvil en el bar, sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Con el corazón en un puño, miró a Javier, buscando respuestas. «¿Qué quieres decir con eso?» Su voz temblaba, apretando las manos en puños. Había un mareo en su mente. El caos se agitaba, como un océano desbordante. Javier se quedó en silencio, los ojos llenos de una tristeza que la atravesó. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, la tensión estalló.
Los hombres de la banda, ahora en posición de ataque, empezaron a gritar. «Levántense, todos, nadie se mueve». El pánico se apoderó del bar. Clara, con su corazón en la garganta, se sintió arrastrada en un torbellino de desesperación. «¿Qué están haciendo?». Su voz se ahogó en el griterío. Las risas desaparecieron. Solo quedaban rostros aterrados observando la escena. La entrada del bar se llenó de hombres armados. Sus ojos destilaban una hostilidad palpable. En un instante, todo cambió. Clara tomó una decisión. Debía proteger a su hijo, sin importar lo que hubiera descubierto. Pero, ¿protegerlo de quién? Un ruido sordo resonó cuando uno de los hombres lanzó una botella al suelo. El fragmento de vidrio voló como un destello. Clara sintió una punzada. «¡Mamá, basta!», escuchó la voz que más amaba, y se dio la vuelta. Su hijo, Maxi, estaba allí, mirándola con ojos llenos de horror. «Maxi, aléjate de ellos», gritó, pero su voz se ahogó por el caos. La confusión hizo eco en su mente, un torrente de dudas y temores. Las miradas se cruzaron. El grupo de hombres se dividió, formando un círculo. En el centro, Clara y su hijo estaban asediados. «No puedes dejar que se lleven esto», dijo Javier, urgencia en su tono. «Tienes que entender que él…». No pudo terminar la frase. Un golpe resonante lo interrumpió. La puerta se abrió de golpe. Una figura oscura apareció, y el bar pareció congelarse. Clara miró boquiabierta al intruso que había irrumpido en su vida y en su historia. Era su exesposo, Raúl, ese hombre que había jurado que nunca volvería a cruzar su puerta. Su rostro estaba desgastado, pero sus ojos ardían con una locura incontrolable. «Raúl». La palabra salió como un susurro de los labios de Clara. Sus pies se movieron sin que ella quisiera. La atracción hacia él era innegable. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué ahora? La tensión escaló en la habitación, y la verdad se convirtió en un embrollo más grande. «Vine por él», dijo Raúl, señalando a Maxi. «Es tiempo de que conozcas tu verdadero legado». Clara sintió el suelo temblar bajo sus pies. ¿Qué legado? ¿Qué significaba eso? Maxi se alejaba, confuso, y la traición se dibujaba en su mirada. «No, eres un mentiroso, no lo tocarás». El núcleo del dolor en su pecho ardió con más intensidad. Las palabras de Javier retumbaron, y la noche se volvió un acertijo inquebrantable. «Es más que un simple hijo, Clara. Es parte de una herencia que tú desconoces sobre su padre. Y sobre ti». Justo en ese instante, un disparo resonó. El tiempo se detuvo. Clara vio a Maxi caer mientras el mundo giraba en cámara lenta. «¡No!», gritó, pero su voz apenas era un eco. El miedo se apoderó de ella. La horrorosa verdad se dibujaba en el aire. Los secretos de su pasado estaban expuestos, amenazando con arrastrar a todos los que amaba al abismo. Con la mente nublada, Clara se arrojó hacia su hijo. Su cuerpo temblaba. El dolor la atravesaba como cuchillos. La confusión reinaba, pero en un instante se dio cuenta de que la traición podía haberse sembrado en su propia casa. La oscuridad la rodeaba, y el futuro que había querido para su familia se desvanecía. Aquella verdad dolorosa se estaba revelando, y con ella la promesa de un caos aún mayor. Todo lo que había creído se tambaleaba, y lo que había creído ser su vida era solo una sombra de lo que estaba por venir. ¿Quién era realmente su hijo? ¿Qué más le habían ocultado? El eco de un pasado prohibido resonaba en su mente mientras el caos parecía listo para devorarla por completo. Clara, aterrorizada, vio caer a su hijo Maxi al suelo. Su corazón se detuvo. «¡No!», gritó, la voz rasgada por el horror. Las lágrimas brotaron, mezclándose con el caos que se desataba a su alrededor. Los gritos resonaban, el pánico se apoderaba del bar, y el aire se espesaba, pesado como una neblina oscura. Maxi, tendido en el suelo, ahora se movía lentamente, como si batallara entre la vida y la muerte. Clara se arrodilló, sus manos temblorosas buscando su pulso, su respiración entrecortada.
Despierta, hijo, por favor. La desesperación llenaba su pecho, como un grillete que la mantenía atrapada en la inacción. Pero en medio del caos, un silencio aterrador cayó sobre el bar. Los hombres que la rodeaban se detuvieron. Sus miradas fijas en la escena. Clara levantó la vista y vio a Raúl, su ex esposo, detrás de Maxi. Una expresión de triunfo distorsionaba su rostro. Ahora entenderás, Clara. Este no es solo un juego familiar, dijo, acercándose a ella con paso firme. ¿Qué has hecho? La voz de Clara tembló. Su mente trataba de conectar los hilos de la desolación. Raúl sonrió, un gesto frío que heló la sangre en sus venas. Tu hijo es parte de algo más grande, y tú vuelves a jugar en un tablero que creías cerrado. De repente, el tiempo pareció detenerse. Un ruido sordo resonó, y los hombres de la banda comenzaron a reír. Pero no había alegría en sus risas. ¿No lo sabías, Clara? Uno de ellos se burló. Tu Maxi es más que un simple niño perdido. Es el verdadero líder de nuestra organización. Las palabras impactaron como balas, perforando la desesperación con una verdad brutal. ¿Qué dices? Eso no puede ser. Clara se sintió desvanecer. La traición había tomado una forma que nunca imaginó. Su hijo, el niño al que había criado con amor. Ahora era un criminal. La confusión se retorcía en su mente. Maxi, entre las sombras de la conciencia, levantó la vista. Mamá, necesito que me perdones. La voz apenas un susurro, quebrada por el dolor. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había hecho mal? Se aferró a su hijo, deseando que en ese instante el mundo se detuviera. Él no estaba solo, continuó Raúl. Cada palabra un golpe. Desde que nació, todos hemos estado jugando un papel en esto. Tú, que pensabas que lo protegías, has estado cruzando con los peligros mucho más de lo que creías. Su destino estaba escrito mucho antes de que tú lo supieras. La desesperación se convirtió en una ira ardiente. ¿Así que esto es lo que querías? ¿Hacer de mi hijo un peón en tu juego de locos? Gritó Clara, su voz resonando en la habitación tensa. Pero Raúl se acercó, su rostro ahora sombrío. Tu amor lo ha debilitado. En este mundo, el amor no es suficiente. Justo entonces, un estruendo repentino sacudió el bar. La puerta del fondo se abrió de golpe, y un grupo de balas atravesó el aire. «¡Atrás todos!», gritó un nuevo intruso, un hombre alto con una chaqueta de cuero, sus ojos chispeando de desafío. La mirada de Clara se encontró con la del extraño. Una chispa de esperanza iluminó su desesperación. ¿Quién? ¿Era él? «Clara, sal de aquí», gritó el desconocido. Pero el comando se perdió en el zumbido de los disparos y el griterío. Todo se volvió un desenfreno. Raúl y sus hombres se volvieron hacia el nuevo llegado, una tensa confrontación dibujándose en el bar. La confusión reinaba, el sudor corría por las frentes de todos los presentes. A medida que los cuerpos se movían entre la furia y el miedo, Clara sintió que una revelación la atravesaba. ¿Podría este extraño ser el salvador que necesitaba? ¿O representaba otro nivel de traición? Sin poder despegar la vista de Maxi, Clara sabía que todo lo que creía estaba a punto de cambiar nuevamente. Una verdad devastadora, un giro inesperado. Todo lo que había estado construyendo parecía resquebrajarse ante sus ojos. «¡Espera!», gritó, pero las balas seguían retumbando y la pelea alcanzaba su clímax. Maxi y Clara estaban en peligro, pero el extraño estaba ahí, al borde de un nuevo destino, sin tiempo para pensar. Ella los amaba, pero debían decidir si su amor podría salvarlos de la oscuridad que se avecinaba. Sí había esperanzas ocultas, pero en esa feroz tormenta, ¿qué destino les aguardaba de verdad? Clara, aterrorizada, vio caer a su hijo Maxi al suelo. Su corazón se detuvo. «¡No!», gritó, la voz rasgada por el horror. Las lágrimas brotaron, mezclándose con el caos que se desataba a su alrededor. Los gritos resonaban, el pánico se apoderaba del bar, y el aire se espesaba, pesado como una neblina oscura. Maxi, tendido en el suelo, ahora se movía lentamente, como si luchara entre la vida y la muerte. Clara se arrodilló, sus manos temblorosas buscando su pulso, su respiración entrecortada. «¡Despierta, hijo, por favor!»,
La desesperación llenaba su pecho como un grillete que la mantenía atrapada en la inacción. Pero en medio del caos, un silencio aterrador cayó sobre el bar. Los hombres que la rodeaban se detuvieron, sus miradas fijas en la escena. Clara levantó la vista y vio a Raúl, su ex esposo, detrás de Maxi. Una expresión de triunfo distorsionaba su rostro. «Ahora entenderás, Clara. Este no es solo un juego familiar», dijo, acercándose a ella con paso firme. «¿Qué has hecho?». La voz de Clara tembló. Su mente trataba de conectar los hilos de la desolación. Raúl sonrió, un gesto frío que heló la sangre en sus venas. «Tu hijo es parte de algo más grande, y tú vuelves a jugar en un tablero que creías cerrado». De repente, el tiempo pareció detenerse. Un ruido sordo resonó, y los hombres de la banda comenzaron a reír, pero no había alegría en sus risas. «¿No lo sabías, Clara?», uno de ellos se burló. «Tu Maxi es más que un simple niño perdido. Es el verdadero líder de nuestra organización». Las palabras impactaron como balas, perforando la desesperación con una verdad brutal. «¿Qué dices? Eso no puede ser». Clara se sintió desvanecer. La traición había tomado una forma que nunca imaginó. Su hijo, el niño al que había criado con amor, ahora era un criminal. La confusión se retorcía en su mente. «Maxi, háblame. Es imposible. Dime que no es cierto». Maxi, entre las sombras de la conciencia, levantó la vista. «Mamá, necesito que me perdones». La voz apenas un susurro, quebrada por el dolor. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había hecho mal? Se aferró a su hijo, deseando que en ese instante el mundo se detuviera. Él no estaba solo, continuó Raúl. Cada palabra un golpe. Desde que nació, todos hemos estado jugando un papel en esto. Tú, que pensabas que lo protegías, te has estado cruzando con los peligros mucho más de lo que creías. Su destino estaba escrito mucho antes de que tú lo supieras. La desesperación se convirtió en una ira ardiente. «¿Así que esto es lo que querías? ¿Hacer de mi hijo un peón en tu juego de locos?», gritó Clara, su voz resonando en la habitación tensa. Pero Raúl se acercó, su rostro ahora sombrío. «Tu amor lo ha debilitado. En este mundo, el amor no es suficiente». Justo entonces, un estruendo repentino sacudió el bar. La puerta del fondo se abrió de golpe, y un grupo de balas atravesó el aire. «¡Atrás todos!», gritó un nuevo intruso, un hombre alto con una chaqueta de cuero, sus ojos chispeando de desafío. La mirada de Clara se encontró con la del extraño. Una chispa de esperanza iluminó su desesperación. ¿Quién era él? «¡Clara, sal de aquí!», gritó el desconocido, pero el comando se perdió en el zumbido de los disparos y el griterío. Todo se volvió un desenfreno. Raúl y sus hombres se volvieron hacia el nuevo llegado. Una tensa confrontación dibujándose en el bar. La confusión reinaba, el sudor corría por las frentes de todos los presentes. A medida que los cuerpos se movían entre la furia y el miedo, Clara sintió que una revelación la atravesaba. ¿Podría este extraño ser el salvador que necesitaba? ¿O representaba otro nivel de traición? Sin poder despegar la vista de Maxi, Clara sabía que todo lo que creía estaba a punto de cambiar nuevamente. Todo se volvió un torbellino. El desconocido, con su aire desafiante, desenfundó un arma. «Lárguense todos, no tengo tiempo para juegos». La tensión aumentó. Clara soltó el aliento. Pero el giro más impactante llegó en ese instante. El desconocido, en un rápido movimiento, se volvió hacia Raúl y en un giro que heló a todos, reveló un rostro familiar. «¡Papá!», gritó Clara, y su estómago se encogió. La figura era su hermano, el hombre que había desaparecido años atrás, un verdadero fantasma de su pasado. «He vuelto para terminar esto». La verdad golpeó como un rayo. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué había estado encubriendo? Maxi, postrado en el suelo, miró a su abuelo, la incertidumbre llenando sus ojos. «¿Tú eres mi verdadero abuelo?», preguntó, mientras el caos se desataba a su alrededor. «Sí, y hay más de lo que te han contado, hijo», dijo el hombre, su voz resonando con un poder que hizo temblar las paredes. Clara, atrapada entre el horror y la confusión, se sintió como si volara entre sombras. ¿Qué secretos guardaba su familia que la habían mantenido alejada?
¿Y cómo afectaría esto a su hijo? El bal se volvió un campo de batalla. Clara respiraba con dificultad. Cada segundo, el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las balas, los gritos, la revelación de un abuelo desconocido, todo se combinaba en un caos imparable. En el centro de tanto tumulto, Clara se dio cuenta de que ni ella ni su hijo estaban a salvo. La verdad estaba ahí, burlándose de ella desde las sombras. El legado, gritó Raúl, el pasado siempre, vuelve a cobrar su precio. Y entonces, la oscuridad que había comenzado a rodear a Clara se convirtió en una tormenta que amenazaba con consumirlo todo, dejando en el aire una pregunta insaciable. ¿Qué legado estaban dispuestos a confrontar? ¿Y a qué precio? Al final de este túnel de caos y secretos, solo había una certeza. Todo estaba a punto de explotar. El futuro de su familia pendía de un hilo delgado, y Clara debía decidir, en un instante, si podía enfrentar la verdad que la acechaba, o si se dejaría llevar por la sombra. El caos se intensificaba. Clara, con el corazón en la garganta, sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Su padre, ese fantasma del pasado que había creído perdido, irrumpió en su vida en un momento en el que todo se desmoronaba. ¿Eres tú? ¿Realmente? Murmuró Clara, aún incrédula. Los hombres de la banda, confundidos entre el enfrentamiento entre Raúl y su padre, se detuvieron, mirando la escena como si fuese una película que apenas comenzaba. En un instante, la tensión que llenaba el bar era palpable. Cada respiración estaba cargada de preguntas. «Clara, necesito que me escuches», dijo su padre, su voz temblando con la urgencia del momento. «Todo esto es más complicado de lo que piensas. Maxi no solo es parte de la banda. Es el heredero de un legado que yo mismo intenté destruir». Las palabras resonaron como un eco oscuro en la sala, desnudando el temor y la incredulidad de todos. «¿Qué legado? ¿Qué estás diciendo?», gritó Clara, sintiendo que sus rodillas flaqueaban. Podía ver el miedo reflejado en los ojos de Maxi, que todavía yacía en el suelo, luchando por recuperar el aliento. La confusión se transformó en rabia. Su padre, del que había creído tener solo recuerdos dolorosos, ahora era un agente de un pasado que la perseguía. «¿Es cierto, Maxi?», la voz de Clara sonó fuerte y clara, a pesar del caos. «¿Eres el líder de esta banda? ¿Estás metido en esto?». Maxi, con los ojos aún llenos de sorpresa y dolor, apenas pudo murmurar: «No sé, mamá, no sé lo que está pasando». La incertidumbre en su voz era un puñal en el corazón de Clara. Cada palabra parecía un ladrillo que caía en el abismo de su relación. «Basta de juegos», rugió Raúl, alzando la mano. «Este cuento ya no tiene sentido. Clara, el legado es real, y el futuro de tu hijo depende de la elección que hagas aquí y ahora». La amenaza en su cuerpo helado mientras el caos estallaba. Las voces y los gritos se mezclaban con el ruido de los disparos, y todo lo que pudo hacer fue mirar a su padre y a su hijo, ambos atrapados en una red de mentiras y secretos. «Clara, escóndete», gritó su padre, intentando atravesar el tumulto. Pero antes de que pudiera llegar, el extraño había disparado otra vez, esta vez hiriendo a Raúl en el hombro. Las balas volaban, el aire se volvía un campo de batalla. Mientras la confusión se desataba, Clara alcanzó a ver algo más que una simple pelea. El extraño no era un criminal cualquiera. Su rostro y su energía le eran demasiado familiares. «No, no puede ser», susurró, el estómago revuelto. Su mente comenzó a entrelazar hilos de recuerdos. «Sofía», gritó Clara, los ojos desenfocados. Era su hermana. Había desaparecido años antes. Nunca había sabido que estaba involucrada con la banda. «Siempre estuviste tan ciega, Clara», dijo Sofía, con un tono casi burlón. «Todo el mundo está esperando que tú tomes una decisión entre el pasado y el futuro». El aire helado se transformó en una tormenta donde los secretos volaban, y el peligro estaba presente en cada rincón, ampliando la distancia. Entre lo que conocía y lo que temía, Maxi, finalmente incorporándose, miró a Clara, su voz entrecortada. «¿Qué significa todo esto?». Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor.
con un vacío que le atravesaba el pecho. Las revelaciones eran como cuchillos, y no sabía si podía soportar más. «Este es el momento, Clara», dijo su padre, junando con necesidad. «Tú debes decidir si quieres dejar que esta familia se destruya o si puedes reconstruirlo junto a nosotros». Mientras los disparos resonaban y el caos estallaba, una pregunta brotó de sus labios. «¿Puedo confiar en ustedes?». Pero antes de recibir una respuesta, un estruendo feroz sonó. La puerta principal se abrió violentamente y un grupo de oficiales de policía irrumpió en el bar, armas desenfundadas, justo a tiempo para ver cómo todos estaban atrapados en una batalla que no habían empezado. Clara sintió el frío de la traición. Todo lo que había creído se desmoronaba. Ella fue a gritar, pero la pregunta flotaba en el aire. ¿Quiénes eran los verdaderos enemigos? ¿Y quién era realmente su familia? Con el caos desatado, la última pieza del rompecabezas comenzaba a revelarse, y ya no estaba segura de que la verdad nos salvaría todo. El caos se intensificaba. Clara, con el corazón en la garganta, sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Su padre, ese fantasma del pasado que había creído perdido, irrumpió en su vida en un momento en el que todo se desmoronaba. «¿Eres tú realmente?», murmuró Clara, aún incrédula. Con los hombres de la banda en shock y los oficiales de policía apuntando al destino de cada uno, el ambiente se volvió tenso. La mirada de Clara se paseó por el bar, y al ver la confusión en los rostros de todos, supo que debía tomar una decisión rápidamente. «Clara, necesito que me escuches», dijo su padre. Su voz resonaba con urgencia. «Todo esto es más complicado de lo que piensas. Maxi no solo es parte de la banda, es el heredero de un legado que yo mismo intenté destruir». Las palabras cayeron como un rayo en medio de la tormenta. Aquello era demasiado. «¿Qué legado? ¿Qué estás diciendo?», gritó Clara, sintiendo que su mente se nublaba. En su interior, cada palabra de su padre retumbaba como un eco aterrador. La desesperación se instaló en ella, así como el deseo de proteger a su hijo. «Él tiene un papel en esto, un papel que yo nunca quise que asumiera». Las miradas se cruzaban entre ellos. El tiempo parecía detenerse en un mar de confusión y traición. Mientras la tensión se podía cortar con un cuchillo, la figura de su padre parecía cobrar vida. Clara no podía apartar los ojos de él, pero justo en ese momento, un sonido sordo rompió el aire, y el bar se convirtió en un grito colectivo. Un hombre se alzó, arrogante y desafiante entre la multitud. Era un agente encubierto, pero no uno cualquiera. Eran sus contactos, el pasado de su esposo antiguo, Sofía. «Ven aquí», gritó el agente. El rostro de Sofía, llena de rabia y odio, se iluminó de golpe. «Todo fue una mentira, Clara. Tú lo sabes». «¿Qué?». El corazón de Clara se detuvo. La tensión subió de nivel. Entre aquellos gritos y disparos, no entendía nada. Ella sabía, lo sabía todo. El grito desgarrador de Sofía colisionó en el aire. «Tú, Clara, siempre tuviste el poder, pero decidiste quedarte al margen. Y Maxi, él no es solo tu hijo, sino también la pieza clave de un plan que involucra a toda nuestra familia». «¿De qué hablas?», se atrevió a preguntar Clara, su voz llena de miedo y desconfianza. Las palabras de Sofía parecían cuchillos que cortaban a su alrededor, cada uno más agudo que el anterior. Las revelaciones se apilaron como escombros. «Maxi», continuó Sofía, «es el hijo de tu marido, de Raúl y de mi madre. El hijo que nunca supiste que tenías que cuidar». Las palabras se estrellaron en el ambiente. El asombro y el horror se reflejaron en los rostros de todos. «No, eso no puede ser cierto». El grito de Clara resonó con una desesperación palpable. Las piezas de su vida comenzaron a desmoronarse por su peso. Cada secreto que había creído conocer caía sobre ella como una luz. Su familia, su vida, toda la historia que había vivido dejaba de tener sentido. La voz de Maxi, aún en el suelo, se escuchaba ahora más frágil. «Mamá, ¿es cierto? Yo no sabía».
Maxi balbuceó. Sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas, un cuadro desgarrador que rompía el corazón de Clara. ¡Cállate!, gritó su abuelo. Pero el caos se desataba en una lucha de opiniones y secretos, y los disparos resonaban con más intensidad. Es la única manera de que todos sobrevivamos. Algo en el tono de Raúl, el exmarido de Clara, hizo que todos se detuvieran. Una presión palpable llenó el bar. De pronto, una conversación había estallado. Uno de los oficiales gritó: «No tenemos tiempo, saquen a todos de aquí». Todos comenzaron a empujarse en dirección a la salida mientras el caos se desataba y la angustia se palpaba en el aire. Clara sentía el nudo en el estómago mientras trataba de ubicar a su familia en el tumulto. Pero en ese instante de confusión, un destello apareció. «¡Sofía! ¡Estera!». La voz de Clara, empujada por la desesperación, hizo que Sofía se detuviera. La mirada de Clara se encontró con la de su hermana. Un momento de lucha y reconocimiento. «Dime que no pasó lo que creo». Pero fue demasiado tarde. De un lado del bar, las luces estroboscópicas inundaron la sala, mientras los oficiales comenzaron a arrestar a los hombres de la banda. La puerta se cerró tras de ellos con un golpe sordo. Clara no podía creer lo que estaba viendo. La historia que había visto, peleándose entre sombras desde el principio, ahora se veía diferente. Todo estaba al revés. La confusión, el dolor, los secretos oscuros y el legado que había creído tan seguro se desvanecían entre las luces deslumbrantes. Y justo cuando pensó que todo se había aclarado, un grito de horror llenó el aire. «¡Detente!», resonó entre las muchedumbres. Era el padre de Clara, quien había sido un espectador, y quien inesperadamente hecho una revelación. «Detente. No piensen que esto termina aquí. Hay cosas que no se han dicho, y Maxi tiene un gran futuro que ustedes no pueden siquiera imaginar». Con eso, el suelo se sintió más inestable que nunca. Las revelaciones estaban programadas para continuar. ¿Qué legado había dejado su familia? ¿Qué caminos se abrirían ahora? La historia estaba lejos de terminar, y el caos había comenzado apenas a desatar su verdadero poder. El caos se intensificaba. Clara, con el corazón en la garganta, sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Su padre, ese fantasma del pasado que había creído perdido, irrumpió en su vida en un momento en el que todo se desmoronaba. «¿Eres tú realmente?», murmuró Clara, aún incrédula. Con los hombres de la banda en shock y los oficiales de policía apuntando al destino de cada uno, el ambiente se volvió tenso. La mirada de Clara se paseó por el bar y, al ver la confusión en los rostros de todos, supo que debía tomar una decisión rápidamente. «Clara, necesito que me escuches», dijo su padre. Su voz resonaba con urgencia. «Todo esto es más complicado de lo que piensas. Maxi no solo es parte de la banda, es el heredero de un legado que yo mismo intenté destruir». Las palabras cayeron como un rayo en medio de la tormenta. Aquello era demasiado. «¿Qué legado? ¿Qué estás diciendo?», gritó Clara, sintiendo que su mente se nublaba. En su interior, cada palabra de su padre retumbaba como un eco aterrador. La desesperación se instaló en ella, así como el deseo de proteger a su hijo. «Él tiene un papel en esto. Un papel que yo nunca quise que asumiera». Las miradas se cruzaban entre ellos. El tiempo parecía detenerse en un mar de confusión y traición. Mientras la tensión se podía cortar con un cuchillo, la figura de su padre parecía cobrar vida. Clara no podía apartar los ojos de él, pero justo en ese momento, un sonido sordo rompió el aire y el bar se convirtió en un grito colectivo. Un hombre se alzó, arrogante y desafiante, entre la multitud. Era un agente encubierto, pero no uno cualquiera. Eran sus contactos, el pasado de su esposo antiguo. «Sofía, ven aquí», gritó el agente. El rostro de Sofía, llena de rabia y odio, se iluminó de golpe. «Todo fue una mentira, Clara. Tú lo sabes». ¿Qué? El corazón de Clara se detuvo. La tensión subió de nivel. Entre aquellos gritos y disparos, no entendía nada.
Ella sabía. Lo sabía todo. El grito desgarrador de Sofía colisionó en el aire. Tú, Clara, siempre tuviste el poder, pero decidiste quedarte al margen. Y Maxi, él no es solo tu hijo, sino también la pieza clave de un plan que involucra a toda nuestra familia. ¿De qué hablas?, se atrevió a preguntar Clara, su voz llena de miedo y desconfianza. Las palabras de Sofía parecían cuchillos que cortaban a su alrededor, cada uno más agudo que el anterior. Las revelaciones se apilaron como escombros. Maxi, continuó Sofía, es el hijo de tu marido, de Raúl y de mi madre, el hijo que nunca supiste que tenías que cuidar. Las palabras se estrellaron en el ambiente. El asombro y el horror se reflejaron en los rostros de todos. No, eso no puede ser cierto. El grito de Clara resonó con una desesperación palpable. Las piezas de su vida comenzaron a desmoronarse por su peso. Cada secreto que había creído conocer caía sobre ella como una luz. La voz de Maxi, aún en el suelo, se escuchaba ahora más frágil. «Mamá, ¿es cierto? Yo no sabía». Maxi balbuceó. Sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas, un cuadro desgarrador que rompía el corazón de Clara. «Cállate», gritó su abuelo. Pero el caos se desataba en una lucha de opiniones y secretos, y los disparos resonaban con más intensidad. «Es la única manera de que todos sobrevivamos». Algo en el tono de Raúl, el exmarido de Clara, hizo que todos se detuvieran. Una presión palpable llenó el bar. De pronto, una conversación había estallado. Uno de los oficiales gritó: «No tenemos tiempo, saquen a todos de aquí». Todos comenzaron a empujarse en dirección a la salida, mientras el caos se desataba. Y la angustia se palpaba en el aire. Clara sentía el nudo en el estómago, mientras trataba de ubicar a su familia en el tumulto. Pero en ese instante de confusión, un destello apareció. Un instante que congeló el tiempo. Un grito desgarrador resonó en el aire. «No, no, no, no». La voz era de Sofía. «¿Quién?» De repente se cubría la cara, sus ojos llenos de sangre. Un balazo había impactado en su hombro, lanzándola hacia atrás. Clara sintió que el mundo se desvanecía. Un terror helado recorrió su cuerpo. «Sofía». En un giro inesperado, el agente encubierto que había llamado a su hermana quedó expuesto, y un rayo de luz brilló justo detrás de él. «Es tu momento, Raúl», dijo, con una voz llena de determinación. «Decídete, porque no todos escaparemos esta vez». Clara sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Todo lo que había creído en aquel momento se hizo añicos. Raúl, su pasado y el secreto oculto de Maxi estaban revelándose ante ella. «Detén esto», gritó Clara, pero el caos la ahogaba. La herida de Sofía seguía goteando, como un reloj marcando su final. «Lo que no sabes, Clara, es que Maxi no es solo un peón. Es el verdadero heredero de un imperio que tú creías destruido». Las palabras flotaron en el aire. Un imperio. Los murmullos de los presentes se convertían en ecos aterradores. ¿Qué destino le esperaba a su familia? ¿O estaba Maxi realmente destinado a seguir ese camino oscuro? Con los disparos retumbando detrás de ella, Clara comprendió que más que protegerlo, tendría que enfrentar su realidad. Los ojos de Maxi la buscaban, llenos de inquietud. «Mamá, ¿qué haremos? ¿Realmente todo esto es cierto?» El bar estaba a punto de explotar, y Clara estaba en el centro. Con un giro rápido, comprendió que no solo lucharía por su hijo, sino también por el hombre que juró amar, el padre que había creído muerto. ¿Podría cambiar el destino de todos antes de que fuera demasiado tarde? La verdad estaba a punto de revelarse, y con ella la sombra de un enfrentamiento que podría cambiarlo todo para siempre. ¿Y si al final todos fueran intrusos en su propia historia? El caos se intensificaba. Clara, con el corazón en la garganta, sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Su padre, ese fantasma del pasado que había creído perdido, irrumpió en su vida en un momento en el que todo se desmoronaba.
¿Eres tú realmente?, murmuró Clara, aún incrédula. Con los hombres de la banda en shock y los oficiales de policía apuntando al destino de cada uno, el ambiente se volvió tenso. La mirada de Clara se paseó por el bar, y al ver la confusión en los rostros de todos, supo que debía tomar una decisión rápidamente. «Clara, necesito que me escuches», dijo su padre, su voz resonando. «Con urgencia. Todo esto es más complicado de lo que piensas. Maxi no solo es parte de la banda, es el heredero de un legado que yo mismo intenté destruir». Las palabras cayeron como un rayo en medio de la tormenta. Aquello era demasiado. «¿Qué legado? ¿Qué estás diciendo?», gritó Clara, sintiendo que su mente se nublaba. En su interior, cada palabra de su padre retumbaba como un eco aterrador. La desesperación se instaló en ella, así como el deseo de proteger a su hijo. «Él tiene un papel en esto, un papel que yo nunca quise que asumiera». Las miradas se cruzaban entre ellos. El tiempo parecía detenerse en un mar de confusión y traición. Pero justo en ese momento, un sonido sordo rompió el aire. Un hombre se alzó, arrogante y desafiante, entre la multitud. Era un agente encubierto que reveló su verdadera identidad en medio del caos. «Sofía, ven aquí», gritó el agente. El rostro de Sofía se iluminó, llena de rabia. «Todo fue una mentira, Clara, tú lo sabes». «¿Qué?». El corazón de Clara se detuvo. Se giró hacia su hermana, buscando respuestas en sus ojos. «¿De qué hablas?». Ella sabía, lo sabía todo. Sofía gritó, la voz desgarrándose de desesperación. «Estás atrapada en un juego que nunca terminaste de comprender. Este legado es real, y tenemos que hacer lo que sea necesario para salvarlo». En medio de esa revelación y el caos resonante, un disparo resonó en el aire. Clara sintió como si el mundo se detuviera. La figura de Sofía se tambaleó. Fue un instante, un segundo que se alargó en la eternidad. Clara vio la mancha oscura que se extendía sobre la camisa de su hermana. «No», gritó, pero no hubo tiempo. Todos los ojos estaban fijos en ella, pero su corazón solo latía por Sofía. Su hermana cayó al suelo. Los murmullos llenaron el bar. «Es una traición», gritó uno de los miembros de la banda. La tensión se apoderó del ambiente. Ahora todos se miraban entre ellos, cuestionando su lealtad. «Clara», la voz de Maxi la sacó de su trance. «¿Qué está sucediendo, mamá?». Por un momento, sus ojos se encontraron. Las lágrimas estaban a punto de brotar. La desesperación en su voz hizo que Clara sintiera que el aire se le escapaba. «No, no, no», gritó Clara, corriendo hacia Sofía. Pero cuando llegó, vio a su hermana en el suelo, temblando. «Dime que no te vas a ir. Por favor». La angustia se apoderó de ella. «¿Cómo?». Un grillete en el pecho. La sangre empapaba la camisa de Sofía. «Es más que eso, Clara», murmuró Sofía, con los ojos nublados. «Detrás de esto hay secretos que perduran. Por favor, el legado, debes». Las palabras se apagaron en su garganta. Su sensación de dolor iba en aumento. Clara sintió que una parte de ella se desmoronaba. En ese instante, un hombre con un abrigo largo y un maletín apareció en la entrada. Algo en él parecía fuera de lugar. «Fenen», gritó, levantando las manos. Cuando se acercó, toda la atención se centró en él mientras abría el maletín. «Lo que van a ver aquí cambiará todo». El silencio fue ensordecedor. Clara frunció el ceño. Unos documentos, imágenes. «¿Qué es esto?». El hombre mostró una carpeta con fotos de su familia y una serie de documentos, cada uno más impactante que el anterior. Este es el archivo de un testamento», dijo, su voz resonando con fuerza. «El verdadero legado que han estado buscando». Clara sintió que le temblaban las manos. «Eso no importa ahora», gritó Raúl descontrolado. «Lo que importa es que Maxi está en peligro». El hombre ignoró a Raúl, girando el maletín hacia Clara, revelando fotos que la hacían congelar. Imágenes de su padre, entrelazándose con los hombres de la banda. «Tu padre tenía un acuerdo con ellos, un trato que nunca terminaste de conocer», explicó. Las palabras cortaron la escena en dos. «Y tú, Clara, eres parte de esto. Este es el legado que no querías ver». La ficha comenzó a caer. Clara miró a su alrededor. Maxi estaba en estado de choque.
Su madre, temblando. La confusión era palpable y el horror se extendió por el bar. Todo lo que creía implosionaba en su mente mientras la verdad la asfixiaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Maxi, la voz quebrada. Pero ninguna respuesta llegó. El tiempo se detuvo, la realidad se desmoronaba y el silencio era ensordecedor. ¿Qué legado había heredado realmente? ¿Qué más le habían ocultado? El hombre con el maletín sonrió. Su aura era desconcertante. La herencia familiar no es solo dinero, Clara, es poder, traición y un destino que jamás podrías imaginar. Y la decisión está en tus manos. Y en ese preciso instante, todo lo que había creído comenzó a desdibujarse. Clara sintió que el peso de la historia familiar recaía sobre sus hombros. Un secreto oscuro que podría destruir a todos los que amaba. ¿Podría enfrentar la verdad? ¿Y a qué precio? Todo estaba a punto de cambiar. Y el futuro pendía de un hilo. Clara estaba paralizada. El ambiente estaba cargado de tensión. Su hermano, ese hombre que creía perdido, había traído un mundo de secretos con él. Las revelaciones caían como un torrente. La herida de Sofía parecía no ser solo física. Su caída había hecho que el aire se volviera irrespirable. «Sofía, resiste». Clara apenas podía contener las lágrimas. La angustia se apoderaba de ella. La verdad, esa oscura y voraz verdad, era una tormenta que arrasaba todo a su paso. Maxi, aún en el suelo, se arrastraba hacia su tía. «No te vayas, por favor», gritó, su voz temblorosa quebrando la confusión. Sofía alzó la mirada, su rostro pálido, pero su determinación brillaba. «Debes tomar una decisión, Clara, aquí y ahora, o todo esto se desmorona». Las palabras resonaron como campanas de alarma. En la mente de Clara, ¿qué decisión? ¿Qué principios valían la pena? En ese instante, el agente encubierto dio un paso adelante, dispuesto a revelar más. «Todo se trata de poder, Clara. Tu padre, Raúl, Sofía, todos tienen un papel en esto. El legado que han heredado no es solo uno de familia, sino uno de influencia y control». La revelación fue como un golpe a su estómago. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Control? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién?», preguntó Clara, la voz entrecortada por la desesperación. La multitud murmuró en silencio, sus ojos pegados a la escena. «Maxi tiene que escoger su camino. No tendrás que decidir por él». Las palabras de la gente cayeron, llenas de poder y de una carga que aún no comprendía. Raúl, herido, intentó intervenir. «Clara, escucha. Lo que nos une es más fuerte que lo que nos divide. Podemos deshacer lo que nuestros padres hicieron si nos unimos. Pero, si Maxi se queda, será parte de algo oscuro que nunca podrá entender». La voz de Raúl reverberaba con valor, pero Clara asó el temor en sus ojos. Lo que proponía era arriesgado. «El tiempo se agota», exclamó Sofía, su voz sonando más débil. «Necesitamos actuar. Si quieres salvar a Maxi, debes confiar en la familia. Las respuestas están más cerca de lo que crees». Maxi, cada vez más confundido, miraba a su madre con ternura y miedo. «¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Realmente piensas que todo esto es por mí?». La angustia brotaba de sus palabras como un rito implícito. Porque en medio de toda esta locura, la verdad era que Clara sabía que debía protegerlo, pastorear a su hijo entre la tormenta que se avecinaba. «Sí, Maxi, pero también tienes que decidir. Eres más fuerte de lo que crees. Tienes que saber que no estás solo». Con esas palabras, Clara se sentía desnuda, confrontando a su hijo mientras él se aferraba a ella como si su amor pudiera salvarlos. Mientras el caos continuaba, un fuerte estruendo resonó en la entrada. Más policías llegaron, con sirenas que llenaban el aire. Las miradas se entrelazaron en tensión. «No hay tiempo», gritó uno de los oficiales. «Salgan todos de aquí». Todo se volvió un torbellino. Clara sintió que la vida se deshacía entre sus dedos. Los policías encapsulaban el verdadero horror de la situación, pero también ofrecían una oportunidad.
Vamos, Sofía, Natsi, ven, gritó mientras tiraba de ellos. Pero antes de que pudieran escapar, una explosión retumbó por el aire. Las luces tambalearon. Clara cayó de rodillas, su corazón latiéndole con fuerza. La confusión reinaba mientras algunos trataban de correr, y otros, llenos de miedo, buscaban proteger su vida. Finalmente, un silencio abrumador llenó el bar. Clara respiró hondo, sintiendo la energía pesada a su alrededor. «Esto no termina aquí», dijo su padre, su voz resonando en el aire frío y espeso. «No podemos dejar que el legado nos consuma. Cualquiera que se atreva a cruzar nuestro camino ha de enfrentarse a las consecuencias». Con esos últimos ecos cayendo, la decisión había sido tomada. Clara, con Maxi y Sofía a su lado, se levantaron, caminando entre los escombros hacia la única luz que quedaba. La prueba no solo era una batalla en contra de los enemigos externos, sino también contra el legado que llevaban. Y mientras la puerta de salida se abría, Clara sintió la fuerza del amor, del sacrificio, y aunque el camino por delante fuera incierto, sabía que podía enfrentar cualquier oscuridad, siempre que su familia estuviera unida. Así terminó una historia de traiciones, secretos y revelaciones desgarradoras. Pero la pregunta quedaba flotando. ¿Qué pasaría con ellos después? Ahora, amigos, es el momento. Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que transformarán tu perspectiva. Pulsa el botón me gusta ahora. Eso alimenta el algoritmo y nos permite seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final, porque solo los verdaderos fans comprenden el impacto que tienen en el crecimiento de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.